Nosotros somos el equipo 4 y vamos a presentar los modelos de persistencia o modelos de persistencia de datos. Mi equipo lo conforma Arzate Hernández Alexia Montserrat, Galindo Lomas Tania, Juárez Tapia Eric, Torres Mancilla Luis Enrique, Cermeño Herrera Nailea Anaí y su presentador Pérez Delgado Diego. Bueno, para empezar, para entender los modelos de persistencia, primero hay que saber qué es la persistencia de datos. La persistencia de datos es la propiedad de los datos para que estos sobrevivan de alguna manera. En programación, la persistencia es la acción de preservar la información de un objeto de forma permanente, guardado, pero a su vez también se refiere a poder recuperar la información del mismo, leerlo, para que pueda ser nuevamente utilizado. En sí se refiere a la característica del estado de un sistema que sobrevive, persiste más que el proceso que lo creó. Esto se logra en la práctica almacenada el estado como datos en el almacenamiento de datos informáticos. Los programas deben transferir datos hacia y desde dispositivos de almacenamiento y deben proporcionar asignaciones desde las estructuras de datos del lenguaje de programación, nativo a las estructuras de datos del dispositivo de almacenamiento. Los programas de edición de imágenes o procesadores de texto, por ejemplo, logran la persistencia del estado al guardar sus documentos en archivos. De forma sencilla puede entenderse que los datos tienen una duración efímera. Desde el momento en que estos cambian de valor, se considera que no hay persistencia de los mismos. Sin embargo, en informática hay varios ámbitos donde se aplica y se entiende la persistencia. Tipos de persistencia de datos. La persistencia en memoria. La persistencia en memoria es la capacidad de un dato u objeto para seguir existiendo tras determinadas operaciones. La operación más común que se presta a la persistencia en memoria es la asignación. Existen dos ideas respecto de lo que debe suceder con un dato, estructura u objeto una vez asignado desde el original. Las colecciones. En unos casos, lo que se desea que haya dos referencias a los mismos datos, es decir, un mismo dato, tiene dos punteros de lo que es posible acceder a ellos. Un tipo de dato que utiliza este método se dice que tiene persistencia, si cuando se elimina uno de los punteros, los datos siguen aún en memoria. Vectores o arrays. Su propósito radica cuando se hace una asignación copia y crea un duplicado de los datos a asignar. Hay preferencias para llamar a este tipo de copia clonar en vez de copiar. Por lo tanto, no necesitan o no utilizan nunca más de una referencia, ni por tanto precisan tener un contador de referencias. La persistencia de aplicación es la capacidad para que los datos sobrevivan a la ejecución del programa que los ha creado. Sin esta capacidad, los datos solo existen en memoria RAM y se pierden cuando la memoria pierde energía, como cuando se apaga el computador. Persistencia de objetos. En el caso de persistencia de objetos, la información que persiste en la mayoría de los casos son los valores que contienen los atributos en ese momento, no necesariamente la funcionalidad que proveen sus métodos. Bueno, un ejemplo de tipos de persistencia de datos específicamente en colecciones enfocado a la programación es que se crea un objeto de tipo de colección y se le asignan dos datos. Luego se crea otro objeto al que se le asigna la colección previa. Esto es un poco complicado de explicar verbalmente y se aprecia más em, escrito de forma que se pueda entender en un código. Mm, También un ejemplo de memoria no persistente o de vector array
es similar al de la colección, pero en vez de usar colecciones se usan vectores o arrays. Bien, ahora modificación y persistencia en base de datos. El modelo de persistencia de datos, una estructura de datos persistente, es una estructura de datos que siempre preserva sus versiones anteriores para después ser modificada. Es decir, que va a proteger y resguardar anticipadamente dichas versiones. Este tipo de estructura pues van a ser como objetos inmutables, ya que sus operaciones no van a modificar la estructura actual que se tenga, sino que más bien pues estas mismas van a crear una nueva estructura modificada. El término de persistencia de datos se va a usar para referirse a datos obsoletos. En cuanto a la modificación, los datos persistentes son muy rara vez modificados y esto significa que la información almacenada en la base de datos, en el disco o en la cinta, pues no se va a cambiar, exceptuando pues algunas ocasiones especiales. La información a la que se tiene acceso es más común que la información que se va a modificar, pero también pues va a ser poco frecuente. De acuerdo a esto, la persistencia en base de datos cuenta con parcialmente persistente y completamente persistente. Una estructura que va a ser parcialmente persistente se va a decir que puede acceder a todas sus versiones, pero solamente se va a poder modificar la última. Y una estructura que es completamente persistente, pues va a ser que se va a poder tener acceso a todas las versiones y van a poder ser modificadas en su totalidad. Así como también pues va a existir la posibilidad de mezclar dos tipos de versiones dentro de la estructura y en esta se va a decir que es confluentemente persistente. También encontramos que las estructuras pues no son persistentes, que no vayan a ser persistentes pues van a ser llamadas transitorias. Pero, ¿qué tenemos de acuerdo a la persistencia parcial contra la total? Bien, dentro del modelo de persistencia parcial, un programador va a poder consultar cualquier tipo de versión anterior de una estructura de datos, pero solamente, como les había mencionado, va a poder actualizar la última versión y esto va a implicar pues un ordenamiento lineal entre cada versión de la estructura de datos. Y de acuerdo al modelo totalmente persistente, pues se va a permitir tanto las actualizaciones como las consultas en cualquier versión de los datos. Y en algunos de estos casos, pues se va a poder permitir que se degraden las características o el rendimiento al consultar o actualizar versiones anteriores de la estructura. Además, dentro de la estructura de la que llamamos confluentemente persistente, va a ser si se combinan dos versiones de la misma estructura de datos para formar una nueva y de tal manera que se forme una totalmente persistente. Por último, los datos persistentes de la base de datos pues se van a almacenar normalmente en un servidor y esto es más comúnmente para poder acceder a los datos archivados. Con los datos archivados o aquellos que sean almacenados en los discos, la información se abre muy rara vez y se utiliza pocas veces, ya que al archivar los datos, pues permite a los investigadores pasar por una información antigua o que se encuentre almacenada de tendencias pues, que se encuentren en el pasado y que puedan aplicarse a las situaciones actuales. Con base en estos datos que sean persistentes, se va a poder abrir una base de datos que sea completa o una sección de la base de datos para que se puedan almacenar de manera correcta. Finalidad de los datos persistentes. Bueno, pues hay varias razones por las que un desarrollador o un administrador desea archivar datos persistentes. Si bien la información puede no estar actualizada o actualmente útiles, los datos pueden ser útiles más adelante a los investigadores o pueden ser útiles en la búsqueda de una tendencia basada en información vieja. Otra de las razones importantes para reducir el desorden digital desde el disco duro es que los discos duros necesitan espacio para la función y grandes trozos de datos persistentes. Esto hace que fácilmente puedan llevar a cabo un disco duro entero para evitar
tenerlo lleno, el administrador va a archivar los datos que no estén utilizando. Bien, ahora vamos a ver lo que son los modelos de persistencia existentes. En total son 4 los modelos que tenemos, los cuales son, el primero, las bases de datos. Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestión de base de datos y en conjunto los datos y el sistema de gestión de base de datos junto con las aplicaciones asociadas a ellos reciben el nombre de sistema de base de datos, abreviado normalmente como base de datos. Los datos de los tipos más comunes de bases de datos en funcionamiento suelen utilizar como estructura de filas y columnas en una serie de tablas para aumentar la eficiencia del procesamiento y la consulta de datos. Así se puede acceder, gestionar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. La mayoría de las bases de datos utilizan un lenguaje de consulta estructurada para escribir y consultar los datos. El siguiente es el SGBD o Sistema de Gestión de Bases de Datos. Este es un conjunto de programas que permite a los usuarios crear y mantener una base de datos. Algunas de sus características son las siguientes. Primero que nada, ayuda y facilita el control de redundancia. Ayuda a la restricción de accesos no autorizados. También ayuda al suministro de múltiples interfaces con los usuarios. Permite la representación de vínculos complejos de datos. Ayuda al cumplimiento de restricciones de integridad. Permite el respaldo y recuperación de datos. Y finalmente permite el almacenamiento persistente de objetos y estructuras de bases de programas. El tercero es el mecanismo de persistencia y destino de persistencia, el cual trata de una categorización en 2 niveles que incluye tanto técnicas establecidas como ser acceso directo a bases de datos relacionales, como también técnicas más recientes y de creciente popularidad. La existencia de un segundo nivel en estas persistencias ayuda a separar técnicas que, más allá de compartir una misma técnica base, tienen características diferenciadas. Igualmente presenta las fuentes de datos donde guardaremos la información a persistir de una aplicación. Finalmente tenemos el framework, el cual es un esquema o marco de trabajo que ofrece una estructura base para elaborar un proyecto con objetivos específicos. Una especie de plantilla que sirve como punto de partida para la organización y desarrollo de un software. Utilizar frameworks puede simplificar una tarea o proceso. De ahí que se trate de una de las herramientas más habituales que manejan los trabajadores digitales, ya que ayuda a ser más ágiles y productivos. El uso de esta herramienta también permite agilizar procesos de desarrollo, ya que podemos reutilizar herramientas o módulos en los cuales ya tenemos, por así decirlo, el cuerpo del trabajo. El hecho de escribir código o desarrollar una aplicación más fácilmente nos ayuda para tener una mejor organización y control de todo el código elaborado. También podemos reutilizar, como ya dije, el código todas las veces que creamos necesarias. Asimismo, podemos optimizarlo con todas las ventajas que ello conlleva. También podemos afrontar tareas propias de programación de forma automatizada, lo que aumenta la velocidad a la hora de programar. El reducir tiempos implica una mayor productividad, del mismo modo que reutilizar recursos que ayuda a minimizar riesgos. Por ello, usar uno o varios frameworks supone una gran ayuda para programadores y desarrolladores, ya que facilita sus tareas de forma considerable. Bueno, antes de pasar a la parte final de nuestra presentación, queremos dar a visualizar un video que tiene que ver con nuestro tema para explicar más y
tener más información a la mano para que nuestros compañeros puedan entender mejor el tema.
Y ya para finalizar, la persistencia implica un medio persistente para el soporte físico donde se almacenan los datos. Una estructura de la base de datos, la cual será el formato en el que se guardarán los datos. Una metadata, donde nos referiríamos a la información acerca de los datos. API de consulta. API, por sus siglas en inglés, Application Programming Interface, que traducido al español sería Interfaz de Programación de Aplicaciones, siendo este un mecanismo para recuperar la información de la base de datos. Y finalmente, API de actualización, que sería un mecanismo para alterar la base de datos.